Hola, en las últimas lecciones hemos estado hablando de cómo utilizando solo conjuntos podemos definir estructuras y poder dar más estructura a las cosas que solo ser un conjunto. Ya definimos relaciones, ya definimos funciones y quiero que llevemos esta idea un poco más allá. Hoy quiero que hablemos de relaciones de equivalencia. Lo importante de las relaciones de equivalencia, por un lado, es que ya son una estructura un poco más sofisticada, pero lo más importante es que es una estructura que se utiliza en absolutamente todas las áreas de las matemáticas. Aparecen una y otra vez, y tienen utilidad, no importa en qué área de las matemáticas trabajen. Entonces es interesante que las estudiemos en general, en abstracto aquí, para que cada vez que se encuentren con una relación de equivalencia en alguna materia, pues ya solo tengan que preocuparse con las definiciones y conceptos propios de la materia, pero tengan una idea muy clara de qué es una relación de equivalencia, de qué está haciendo, de por qué aparece, y demás. Entonces, vamos primero con la definición y ahorita hablamos un poco de la intuición sobre las relaciones de equivalencia. Para la definición, pues partimos de un conjunto X, el que sea, y de R un subconjunto de X cruz X. De nuevo, si se acuerdan, esto simplemente es una relación binaria en X. Lo importante es que aquí la relación pues es el mismo conjunto, ¿no? En el producto cartesiano. Normalmente esto se dice que R es una relación binaria en X, para decir que justo es un subconjunto de X cruz X. Y eso lo necesitamos para que las definiciones de aquí abajo tengan sentido. Y entonces vamos a decir que R es una relación de equivalencia. De nuevo, una relación binaria va a ser de equivalencia si cumple estas tres propiedades de aquí abajo. La primera es que R sea reflexiva. Esto viene en las notas de relaciones, pero se los recuerdo, significa que para cualquier elemento de X, X esté relacionado con X. Si recuerdan, dijimos que X relacionado con X simplemente es una abreviatura para decir el par X, X es un elemento de R. Entonces podríamos haber escrito esto en vez de esto y es exactamente lo mismo. La idea de usar esta notación solo es que se parezca más a la notación que usamos en las relaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, la relación de orden o la relación de pertenencia de conjuntos. Siempre se pone el simbolito en medio de las dos cosas relacionadas. Para mantener esa notación usamos esto de aquí, pero pues, es lo mismo que decir que esta pareja ordenada es elemento de acá. Entonces la reflexividad nos dice que cualquier elemento de X, la pareja X, X está en la relación, o que todo elemento está relacionado consigo mismo. Esto es lo mismo que decir que la identidad, podemos definir la identidad de X como el conjunto de las parejas X, X, tales que X está en X. Si tienen un poco de atención, se van a dar cuenta que esta identidad en X pues sí, es un conjunto de pares ordenados, es una relación binaria, pero también es una función. Resulta ser efectivamente la función identidad que ustedes conocen, pero aparte pues resulta que aquí lo único que dice que R es reflexiva si la identidad de X es un subconjunto de R, ¿no? Entonces es otra forma de pensar la reflexividad de una relación. Esto es interesante porque por un lado tenemos la función identidad, pero aquí podemos decir literalmente que la función identidad es un subconjunto de una relación y cuando eso pasa significa que la función es reflexiva, ¿no? Entonces pues es algo interesante de pensar a las funciones como conjuntos que literalmente podemos pensar que son un subconjunto de otra cosa. La segunda propiedad es la simetría. Esto solo significa que si ustedes me dan dos elementos de X y resulta que X está relacionado con Y, que es lo mismo que decir que la pareja X, Y es un elemento de R, de nuevo por nuestra abreviatura. Entonces
tiene que darse la relación al revés. Y tiene que estar relacionado con X, o también la pareja Y, X también tiene que estar en la relación, ¿no? Entonces, pues sí, la simetría solo me dice eso, que si yo veo una pareja de cosas relacionadas, la puedo voltear y siguen relacionadas. Y finalmente la transitividad, que básicamente es que todos los elementos de X se van pasando la bolita, ¿no? Es decir, que si tengo 3 elementos en X, y X está relacionado con Y y Y con Z, pues entonces se pasan la bolita y X está relacionado con Z. Y de nuevo esto también se puede escribir en términos de parejas ordenadas, como que si la pareja X, Y está en la relación y la pareja Y, Z está en la relación, entonces la pareja X, Z está en la relación. Y de nuevo, pues aquí de nuevo nos encontramos con que probablemente ya han visto la definición de relación de equivalencia antes. Y con esta nueva notación, pues de hecho probablemente vieron exactamente esta definición. Sin embargo, nosotros estamos pensando las relaciones como conjuntos de pares ordenados, que dependiendo con qué curso de superior hayan llevado, pueden o no haberlo visto de esta forma, ¿no? Entonces aquí podemos fijar las ideas intuitivas de una relación y de que sea una relación de equivalencia, con una definición formal, y todos son conjuntos, ¿no? No hemos hablado de otra cosa más que de conjuntos. Pero bueno, esta es la definición formal, técnica, de relación de equivalencia. Cuando nos piden que demostremos que algo es una relación de equivalencia, solo hay que checar estas 3 propiedades. Sin embargo, ¿qué significa que algo sea una relación de equivalencia? ¿Para qué sirven las relaciones de equivalencia? ¿Qué son realmente las relaciones de equivalencia? Entonces me gustaría que platicáramos un poco de eso. Hay una relación que es la relación de equivalencia por excelencia. De hecho, pues esa es la relación en la que todo el mundo estaba pensando cuando se empezó a hablar de relaciones de equivalencia. Y esa relación es nada más y nada menos que la identidad. Pues sí, cualquier cosa es igual a sí misma. Si X es igual a Y, entonces Y es igual a X. Y si X es igual a Y y es igual a Z, entonces X es igual a Z. La identidad sí cumple estas 3 cosas, y efectivamente es una relación de equivalencia. De hecho, fíjense, esta relación de igualdad de identidad, pues es precisamente esta de aquí, al menos restringida al conjunto X, ¿no? Son pues todas las parejas X, X, es decir, pues una pareja está aquí, sí, solo sí, la primera entrada es igual a la segunda entrada, ¿no? Entonces fíjense que esta relación de identidad es esta de aquí. Pero bueno, entonces la igualdad tiene un lugar en matemáticas súper importante, ¿no? Es imposible escribir media página de matemáticas sin que aparezca por ahí este simbolito y sin que tengamos que hablar de que 2 cosas sean iguales. Y es un concepto sumamente importante, pero aparte es sumamente curioso. Ya platicamos alguna vez de que hay problemas con tratar de definir y de explicar qué es la identidad. La mejor aproximación que tenemos es la famosa propiedad de Leibniz, que es 2 cosas son iguales y solo si tienen las mismas propiedades. Y esa es una caracterización bastante útil, bastante buena. Pero pues pensando en que la igualdad es tan importante en las matemáticas, uno se da cuenta que a veces nos interesan cuando 2 cosas a lo mejor no son exactamente el mismo objeto, pero se parecen un montón. Y para dar ejemplos concretos, pues uno trabaja en geometría moderna con la congruencia de triángulos, ¿no? 2 triángulos son congruentes si sus lados miden lo mismo y sus ángulos internos miden lo mismo. Y entonces, pues, uno dice, bueno, pues 2 triángulos cuyos lados midan lo mismo y sus ángulos midan lo mismo, pues esencialmente son el mismo triángulo, ¿no? Todas las propiedades geométricas que podamos decir sobre un triángulo se valen también para el otro triángulo. Bueno, pues resulta que
La congruencia de triángulos es una relación de equivalencia, ¿no? Les tocará a ustedes checar la definición y ver que sí se valen estas tres propiedades, pero no es algo bastante directo. Otro ejemplo de relación de equivalencia, pues nosotros ya lo estudiamos, y es la equivalencia 2 lógica. De nuevo, dos fórmulas eran lógicamente equivalentes si la fórmula phi, si solo si psi, era una tautología. Esa relación de equivalencia, decíamos que si esto era una tautología, escribíamos que phi era lógicamente equivalente con psi. Si resulta que esto también es una relación de equivalencia, pues habría que checar estas cosas, pero phi, si solo si phi, siempre va a ser una tautología, porque ambas cosas van a tener el mismo valor de verdad. Es simétrica porque pues da lo mismo escribir phi, si solo si psi, que psi, si solo si phi. La tabla de verdad se mantiene idéntica. Y es transitiva, eso hay que checarlo. Que si phi, si solo si psi es una tautología, y psi, si solo si teta es una tautología, entonces phi, si solo si teta también es una tautología. Pero de nuevo, pues solo es cuestión de hacer las tablas de verdad y sale bastante directo. ¿Y aquí qué nos dice? Por ejemplo, algunas... déjenme borrar. 6 hojas después. Listo. Entonces, a ver. Ya arreglé un poco el pizarrón. Y de nuevo, tenemos... Si se acuerdan de lo primero que vimos cuando hablamos de lógica, dijimos que dos fórmulas phi y psi eran lógicamente equivalentes. Sí y solo sí. La fórmula phi, si solo si psi era una tautología, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es muy fácil checar que efectivamente es una relación de equivalencia. Lo pueden hacer con un par de tablas de verdad y demás. Pero bueno, lo que me importa aquí es que digamos qué significa que dos fórmulas sean lógicamente equivalentes. Dos fórmulas eran lógicamente equivalentes, dijimos en su momento que era cuando era básicamente decir lo mismo pero con distintas palabras, ¿no? Como ejemplo concreto, tenemos que P implica Q era lógicamente equivalente con no P o Q, ¿no? Entonces estas dos fórmulas eran formas distintas. Evidentemente esto de aquí no es lo mismo que acá. Aquí aparece una flechita, aquí no aparece ninguna flechita. No pueden ser exactamente el mismo objeto matemático. Sin embargo, para todo lo que nos importaba eran idénticas. ¿Y qué era lo que nos importaba? Pues sus propiedades lógicas, ¿no? Es decir, iban a ser verdaderas en los mismos casos y falsas en los mismos casos. Entonces, pues tenemos que, de nuevo, con los triángulos, dos triángulos sean congruentes cuando todas sus propiedades geométricas eran idénticas, pero los objetos no tenían por qué ser exactamente el mismo triángulo, ¿no? Si un triángulo estaba por aquí y otro por acá, pues ya no eran exactamente el mismo triángulo, pero pues si tenían exactamente todas las propiedades geométricas igualitas, pues eran congruentes, ¿no? Y con propiedades geométricas me refiero pues, a sus ángulos, a la longitud de sus lados, a las cosas que te importan cuando estás hablando de geometría. Aquí, de nuevo, no son exactamente el mismo objeto porque pues, no son idénticos, entonces no son iguales, pero lógicamente tienen las mismas propiedades. Son verdaderos en los mismos casos, son falsos en los mismos casos, y entonces lógicamente no hay una necesidad de hacer demasiada distinción entre ellos. Pues esa exactamente es la idea clave detrás de las relaciones de equivalencia. Cualquier relación de equivalencia lo que nos codifica es que los objetos que están relacionados bajo esa relación de equivalencia tienen exactamente las mismas propiedades de cierto tipo. Cada relación
como que nos codifica distintas propiedades importantes y nos dice, pues sí, estos dos objetos están relacionados si comparten ese tipo de propiedades sin distinción, ¿no? Esto es interesante porque justo son muy versátiles, nos pueden codificar propiedades geométricas como la congruencia de triángulos, propiedades lógicas como la equivalencia lógica, pero también propiedades algebraicas, y hay relaciones de equivalencia entre elementos de un grupo y demás, que nos definen nuevas estructuras algebraicas. Hay relaciones de equivalencia en gráficas, en teoría de gráficas, que de nuevo, pues es una cierta relación de equivalencia, que dice, pues a lo mejor estas dos gráficas tienen exactamente las mismas propiedades que nos interesan, o a lo mejor, no sé, estos dos elementos de una gráfica cumplen exactamente la misma función, tienen las mismas propiedades, entonces no me interesa distinguirlos. Y así en todas las áreas de las matemáticas, ¿no? Siempre se definen relaciones de equivalencia de tal forma que sean completamente indistinguibles, al menos desde la perspectiva del área en el que se está trabajando los objetos. Estos dos se pueden decir que desde un punto de vista lógico son indistinguibles porque son verdaderas en los mismos casos y falsas en los mismos casos. Los triángulos congruentes son indistinguibles porque, salvo su posición en el plano y que si a lo mejor rote uno o lo voltee, pero todas sus propiedades en cuanto a la longitud de sus lados y las medidas de sus ángulos, que es lo importante en geometría, son idénticas. Entonces, pues esas son las relaciones de equivalencia esencialmente, ¿no? Formas de codificar que dos objetos tienen exactamente las mismas propiedades de cierto tipo, dependiendo del área, lo que nos interesa estudiar y cómo definamos la relación, va a cambiar qué propiedades son las que se preservan. Pero para eso sirven las relaciones de equivalencia y por eso aparecen en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas hay una cierta estructura que nos interesa y esto las relaciones de equivalencia nos pueden decir cuando en dos objetos distintos o oficialmente distintos comparten las mismas propiedades. Por eso aparecen en todos lados. Entonces vamos a ver un par más de ejemplos para que quede un poco más clara la idea. Y después damos unas definiciones más. Bueno, algunos de los ejemplos más usuales de relaciones de equivalencia son, pues ya mencionamos la congruencia de triángulos. Ojo, también la semejanza de triángulos es una relación de equivalencia. La prueba es muy similar a la de que la congruencia de triángulos es relación de equivalencia. Y si se fijan, estas dos relaciones de equivalencia nos codifican información parecida pero distinta, ¿no? La congruencia me dice literalmente todas las propiedades geométricas que tienen estos dos triángulos son exactamente las mismas. La semejanza dice, bueno, a lo mejor no me interesan todas las propiedades, por ejemplo, no me importa la proporción, ¿no? No me importa exactamente que los lados del triángulo si miden 3 u 8. Solo me importa que se mantengan las mismas proporciones, ¿no? Entonces ahí decimos que los triángulos son semejantes, entonces de nuevo nos codifican dos triángulos son semejantes si comparten, tienen muchas propiedades geométricas en común, en este caso la forma, a pesar de que el tamaño ya no sea exactamente el mismo, ¿no? Entonces nos codifica otra información geométrica distinta a la de la congruencia. La equivalencia lógica también ya la discutimos. El paralelismo, esta es otra propiedad geométrica, pero básicamente, pues sí, si toda recta se puede pensar que es paralela a sí misma. Si una recta es paralela a la otra, pues la otra es paralela a la una. Y el paralelismo es transitivo, ¿no? Si una recta es paralela a otra y esa otra a una tercera, entonces la primera y la tercera también son paralelas. Entonces resulta que, pues, básicamente es que en geometría, pues, dos rectas paralelas no tienen mucha diferencia, ¿no? Con cualquier otra recta que tú pongas, van a formar el mismo ángulo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues no te importa mucho distinguir entre dos rectas paralelas. Y esta, para hablar un poco de conjuntos, pues si tenemos dos subconjuntos de X, entonces decimos que A es equipotente con B. También A es biyectable con B,
que es más fácil de acordarse. Sí, solo si existe una función de A en B biyectiva. Entonces, si existe una biyección entre dos conjuntos, pues decimos que son biyectables o que son equipotentes. Y resulta que esto es una relación de equivalencia, ¿no? Pues es reflexiva, sí, porque de A en A, ¿cuál función biyectiva hay? Pues la identidad. La simetría, si hay una función biyectiva de A en B, ¿será cierto que hay una de B en A? Pues si se acuerdan del ejercicio que les dejé al final del video anterior, les pedí a probar que si una función era biyectiva, entonces su inversa también era función, y por lo tanto va a tener que también ser biyectiva, ¿no? Entonces, si hay una función biyectiva de A en B, pues su inversa va a ser una función biyectiva de B en A, y ya tenemos que es simétrica. Y la transitividad, pues composición de funciones biyectivas es biyectiva, entonces la composición de las dos, si A es biyectable con B y B es biyectable con C, la composición de esas dos biyecciones me va a dar la biyección de A en C. Entonces efectivamente esto me da una relación de equivalencia entre conjuntos. Aquí puse que fueran subconjuntos de X nada más para poder decir que la pareja A, B es un elemento de la potencia de X cruz la potencia de X. Y esto para poder decir que esta relación es un subconjunto de acá, ¿no? De nuevo, las relaciones no hay que perder eso de vista. Tienen que ser subconjuntos de un producto cartesiano, ¿no? Por ejemplo, aquí el paralelismo sería como la pareja, una recta, otra recta que son paralelas. Pues como que tendrían que estar en el conjunto de rectas del plano, ¿no? Entonces nos tendremos que fijar en el conjunto de rectas del plano, cruza el conjunto de rectas del plano, y eso nos daría aquí, de ahí podríamos sacar la relación de paralelismo. Aquí pues es en el lenguaje proposicional, cruza el lenguaje proposicional, y aquí pues en el conjunto de todos los triángulos del plano, digamos, ¿no? Entonces, en general, si lo pensamos en todos los conjuntos, pues la relación de ser biyectables tendría que ser algo así como una relación entre el conjunto de todos los conjuntos, o bueno, que no existe, o sea, la colección de todos los conjuntos, que ya demostramos que no es un conjunto, cruz la colección de todos los conjuntos, y ya no sería un conjunto, entonces ya no sería una relación. Entonces ahí, para evitarnos ese problema, por eso les puse aquí que A y B fueran subconjuntos de X. Fíjense que las tres propiedades de reflexividad, simetría y transitividad, con la demostración que mencionamos ahorita, se seguiría valiendo aunque fuera el universo de todos los conjuntos aquí, ¿no? Aunque no fuera un conjunto, es como que seguiría siendo de equivalencia. El problema es que ya no sería una relación. Y para evitarnos ese problema, pues, de nuevo, si yo tomo cualesquiera de los conjuntos, siempre puedo pensar los subconjuntos, digamos, de la unión, ¿no? Entonces, tampoco es una restricción muy grande decir esto. Y bueno, hay muchos ejemplos más, ¿no? La congruencia módulo n, que a lo mejor han platicado de ella en Superior 2. Que una función biyectiva continua y tiene inversa continua entre dos conjuntos, digamos dos subconjuntos de los reales, pues eso me da una relación de equivalencia, digamos, entre subconjuntos de los reales. Eso es como esta, pero aparte pidiendo continuidad para la función y para su inversa. Y en cada área de las matemáticas aparecen sus propias relaciones de equivalencia que se refieren a las cosas que te importan en el área, ¿no? En conjuntos, pues nos importan las funciones, especialmente las biyectivas son muy interesantes, nos interesan los conjuntos y pues aparece este tipo de relación de equivalencia. Aquí, nada más para mencionarlo, la propiedad que codifica esta relación de equivalencia es el número de elementos. Resulta que si dos conjuntos son biyectables van a tener la misma cantidad de elementos y por eso son interesantes, ¿no? Entonces, pues sí, estos son ejemplos que aparecen. En su vida se van a encontrar muchos más. Aparecen en todas las áreas de las matemáticas y por eso son muy importantes. Pero bueno, hay más cosas que podemos decir de la relación de equivalencias que las hacen más interesantes. Entonces vamos a ver un par de definiciones extra. Bien, entonces quiero que platiquemos de dos definiciones que salen
directamente de la definición de relación de equivalencia. Y entonces tenemos un conjunto y una relación de equivalencia en X. Para cada elemento A de X, nos podemos fijar en esta cosa de aquí que llamamos la clase de equivalencia de A. Y a veces le agregamos módulo R si hay posible confusión sobre quién es la relación. Entonces, la clase de equivalencia de A o la clase de equivalencia de A módulo R, que es la relación de equivalencia, es el conjunto de todos los elementos de X que están relacionados con A, ¿no? De nuevo, si estamos pensando que dos cosas están relacionadas bajo alguna relación de equivalencia, si tienen ciertas propiedades en común, ya sean geométricas, lógicas, algebraicas o lo que sea, pues aquí estamos diciendo vamos a meter en una bolsa a todos los elementos de X que se parecen a A o que comparten esas propiedades con A, ¿no? Entonces las clases de equivalencia por eso son interesantes, porque es decir, como pues todos estos que a lo mejor eran idénticos o nos parecían exactamente lo mismo desde la perspectiva de las propiedades que nos interesaban, pues vamos a meterlos todos en una bolsa, ¿no? Y esta es la clase de equivalencia de A. Y luego definimos esto de aquí, que es el conjunto cociente de X módulo R. Y el conjunto cociente es algo chistoso, porque a lo mejor en superior vieron todas las definiciones de relación de equivalencia, de clase de equivalencia, pero en mi experiencia la mayoría no llega a la definición de cociente, a pesar de que está bien cerquita. El conjunto cociente simplemente es el conjunto de todas las clases de equivalencia de la relación, ¿no? Es decir, pues yo voy a tomar cada una de estas clases de equivalencia y voy a meter cada clase de equivalencia en una bolsa, y ese es el conjunto cociente. De nuevo, sus elementos son clases de equivalencia, es decir, son conjuntos de elementos de X. Espero que eso ya no suene tan extraño, porque ya sabemos que todos los objetos matemáticos son conjuntos y los elementos de un conjunto también tienen que ser conjuntos y todos son conjuntos, ¿no? Entonces, pues aquí un conjunto donde sus elementos son conjuntos, espero que a nadie le extrañe. Y aquí son exactamente las clases de equivalencia, pero aquí hay una idea un poco chistosa, un poco extraña, pero que a mí la verdad nunca me la explicaron así bien. Entonces me fui enfrentando a ella y aparece en todos lados también. Entonces en álgebra se ve, por ejemplo en teoría de grupos se ve el grupo cociente, y en topología se ve la topología cociente, y en espacios métricos se ve el espacio, en espacios de Banach, digamos, se ve el espacio cociente. No necesitan saber qué es un espacio de Banach ni un espacio topológico, pero de nuevo, en distintas áreas de las matemáticas aparecen espacios cociente, ¿no? Y uno dice, pues, ¿qué significa el cociente? Porque generalmente la definición se revuelve un poco más porque hay que darle la estructura de cada área. Y no es muy claro qué está pasando siempre, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo entender qué era eso del cociente y qué significaba tener un cociente. Pero la idea es bastante bonita. Nosotros dijimos que dos objetos estaban relacionados bajo una relación de equivalencia si se parecían un montón, ¿no? Obviamente, si estamos trabajando en álgebra, vamos a definir una relación de equivalencia de tal forma, definida adecuadamente para que dos cosas estén relacionadas y básicamente las podremos intercambiar y no nos importa, ¿no? Como la equivalencia lógica. Decíamos, pues ambas son verdaderas o ambas son falsas, entonces no importa cuál ponga yo, para lo que estoy trabajando y lo que estoy haciendo, me da igual. Entonces aquí lo que estamos diciendo es decir, pues me da igual, pues vamos a meterlas a todos en una bolsa y están todas las cosas que podría intercambiar así arbitrariamente, y esa es la clase de equivalencia. Al hacer el cociente, aquí de nuevo es el conjunto de clases de equivalencia, pero no deberíamos pensarlo así. Realmente la intuición detrás de esto es que nos queremos tomar, en vez de tener un montón de objetos que son básicamente el mismo, porque de nuevo están relacionados y comparten todas las propiedades importantes, pues a veces es estorboso tener dos elementos que cumplen exactamente lo mismo, pero son distintos, ¿no? Porque perdemos la unicidad. Y esa es la idea detrás del cociente. Queremos hacer
únicos a los elementos con ciertas propiedades. Aquí podrían haber muchos que tuvieran exactamente las mismas propiedades que A. Y de hecho van a ser, si definimos bien la relación de equivalencia, van a ser todos los que están relacionados con A. Entonces aquí lo que hacemos es decir, bueno, los meto todos en una bolsa y voy a meter esa bolsa como elemento del conjunto cociente. La idea es que esta bolsa, esta clase de equivalencia, me está representando como a un elemento de esta clase de equivalencia, pero solo a uno, solo aparece una vez. Entonces podemos pensar que este conjunto como que me representa a este elemento que tiene las mismas propiedades que A, pero ya solo hay uno, ¿no? Porque cualquiera que tuviera las mismas propiedades iba a estar relacionado con A, iba a estar en esta misma clase de equivalencia. Entonces al meter su clase de equivalencia, pues va a ser este mismo elemento. Solo le estoy contando una vez, ¿no? Y esa es la idea fabulosa de los conjuntos cociente. Es decir, pues yo quiero que cada elemento sea único en cierto sentido, ¿no? Que sea el único que me cumple ciertas propiedades. Y pues de pasar de tener un montón, uso esta relación de equivalencia para identificarlos, para decir, a ver, ¿quiénes son todos los demás que son igualitos a este A? Y al hacer la clase de equivalencia y el conjunto cociente, digo, pues solo me quedo con uno, con la clase de equivalencia de A, que va a ser la misma clase que la clase de equivalencia de X para cualquier X que esté relacionado con A. Eso ahorita lo vamos a demostrar. Pero entonces, la idea del conjunto cociente es esa, ¿no? Es hacer únicos a los elementos, al menos en las propiedades que me importan. Entonces, vamos a probar un teorema que tal vez ya lo han demostrado alguna vez, pero que siempre es bueno verlo. Y nos va a ayudar a que quede más claro esto de aquí. Entonces vamos a definir partición. Y vamos a ver que particiones y relaciones de equivalencia, pues esencialmente son lo mismo. Bien. Entonces la definición de partición es una definición muy bonita y me parece que es muy intuitiva. Probablemente ya la han visto antes, pero si no, no hay ningún problema. Creo que queda muy muy clara. Y entonces, si tenemos un conjunto X, una partición de P de X, simplemente va a ser un conjunto que va a cumplir estas cuatro cosas. A veces se enuncian como tres, dependiendo uno cómo las escriba. Pero lo único es, P es un subconjunto de la potencia de X. ¿Qué quiere decir esto? Pues los elementos de la potencia de X son subconjuntos de X, ¿no? Entonces, P va a ser una familia de subconjuntos de X. Dicho de otra forma, los elementos de P van a ser subconjuntos de X. Y aparte van a cumplir estas propiedades. Cualquier elemento de P va a ser no vacío, es decir, el vacío no puede ser un elemento de P. De los subconjuntos de X que van a ser elementos de P, ninguno puede ser el vacío. Si tenemos dos elementos en P en la partición y son distintos, entonces su intersección va a ser vacía. Si fueran iguales, pues su intersección sería el mismo y no sería vacía, porque aparte ninguno es vacío, ¿no? Pero si son distintos, su intersección es vacía. Esto también se dice que la familia o que el conjunto P sea ajeno a pares. Es decir, cualquiera dos de sus elementos, si son distintos, son ajenos. Y finalmente, que la unión de P sea todo X. Y de nuevo, esta es nuestra unión conjuntista. Pero acuérdense que unir a P, pues era básicamente, se podría escribir así, ¿no? Como la unión de todos los elementos de la partición, ¿no? Entonces, si yo pego a todos estos subconjuntos de X, pues ya me quedó todo X. O dicho de otra forma, si yo me tomo cualquier elemento que esté en este conjunto X, pues tiene que estar en algún elemento de P, ¿no? Y de nuevo, como son ajenos, pues solo va a estar en uno y solo en uno. Si esto no queda claro, pues voy a hacer un dibujito que va a hacer que quede todo mucho más claro. Simplemente vamos a tomarnos aquí al conjunto X. Y una partición lo que me hace básicamente es eso, ¿no? Partirme al conjunto X. Entonces a lo mejor así, y así, y así, y así. Y si se fijan, cada uno de estos pedacitos, pues serían los elementos de P. Cada subconjunto, por ejemplo, todo esto de aquí como conjunto sería un elemento de la partición. Y este de acá sería otro.
y este de acá sería otro, y así. Y pues aquí se cumpliría cada parte. Estas son como rebanadas de pastel, ¿no? Ninguna rebanada de pastel puede ser vacía, porque pues si no, al que le toque esa rebanada, pues no le tocó pastel y eso no es justo, ¿no? Y ahora, trágatelo. Entonces, de nuevo, podemos pensar las particiones como la idea de partir un pastel, donde X es el pastel. Y pues no se vale que una rebanada no sea nada de pastel. Ahora pues tampoco vamos a compartir rebanadas, ¿no? Entonces, pues mi rebanada de pastel y tu rebanada de pastel no pueden compartir un pedazo de pastel, ¿no? Porque si no, ¿quién se lo come? Entonces, pues son rebanadas distintas, entonces son ajenas, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo que va a sobrar pastel? No. Entonces, al final, si separamos todas las rebanadas de pastel, no debería quedar absolutamente nada, ¿no? Nos comimos todo el pastel. Entonces, pues esa es como la intuición detrás de esta definición, ¿no? Es simplemente vamos a cortar a X como si fuera un pastel. Aquí no se toma en cuenta que seamos justos y a todos les toquen rebanadas del mismo tamaño, ¿no? Puede variar completamente. De hecho, pues algo chistoso es que el unitario de X, esta es una partición de X. Pues cumple la definición, ¿no? ¿Es un subconjunto de la potencia? Sí, porque X es subconjunto de X, entonces X es un elemento de la potencia de X y el unitario de X es un subconjunto. Ningún elemento es vacío, pues mientras que X no fuera vacío, esto funciona, ¿no? Entonces si quieren aquí le podemos pedir que X no sea vacío. Y ya, ningún elemento de aquí va a ser vacío. Luego, si yo tomo dos elementos distintos, su intersección es vacía, pues siempre que yo tome dos elementos van a ser X y X, ¿no? Porque es el único elemento. Entonces esto de aquí siempre va a ser falso, entonces todo es verdadero. Y finalmente, pues la unión del unitario de X, quedamos que pues nada más era X, ¿no? La unión del unitario de X, pues son todos los elementos que están en un elemento de aquí, pues son todos los elementos de X, pues es X, ¿no? Entonces resulta que todo el pastel completo es una rebanada y es una forma válida de rebanar. Solo para ti, para darte gusto. Pues de nuevo, la analogía del pastel se vale en cuanto a no seamos buena onda y justos, ¿no? Puede que la única rebanada de pastel sea todo el pastel y es una partición válida. Pero bueno, entonces, ¿qué tienen que ver las particiones con relaciones de equivalencia? Pues resulta que hay una relación bien estrecha. A lo mejor este teorema lo vieron en álgebra superior como enunciado de una forma así como toda relación de equivalencia induce una partición y viceversa, ¿no? Toda partición induce una relación de equivalencia. Nosotros lo podemos escribir así. Bueno, la ida, si tengo un conjunto no vacío y R es una relación de equivalencia en X, entonces el cociente de X módulo R, que no era el conjunto de clases de equivalencia, es una partición, ¿no? Bueno, de X. ¿Cómo checamos esto? No lo voy a escribir todo. Voy a tratar de explicar las ideas, traten de escribirlas ustedes. Si algo no queda claro me dicen y podemos resolver las dudas. Puedo escribir la demostración, podemos platicarlo en alguna sesión de dudas. No se preocupen por eso, pero quiero que la piensen un poco ustedes, pero la voy a platicar. Para checar que el conjunto cociente, que de nuevo el conjunto de todas las clases de equivalencia es una partición, habría que checar estas cuatro propiedades, ¿no? ¿Es un conjunto de la potencia de X? Pues sí, ¿no?
Porque los elementos de aquí eran las clases de equivalencia y las clases de equivalencia eran subconjuntos de X. Entonces esta sí es una familia de conjuntos de X, de subconjuntos de X. Entonces, palomita. Luego, ¿cualquier elemento de la partición es no vacío? Pues es muy fácil, tómate la clase. Los elementos de aquí son clases de equivalencias, ¿no? Entonces, tómate la clase de equivalencia de A para algún A en X. Pues las relaciones de equivalencia son reflexivas. Entonces A está relacionado con A. Y entonces A es un elemento de la clase de equivalencia de A. Y por lo tanto esto es no vacío. La clase de equivalencia de A no es no vacía, ya tiene un elemento. Y entonces palomita. Ahora, que son ajenas. ¿Cómo demostramos que si dos clases de equivalencia son distintas, entonces son ajenas? Pues podemos hacerlo por contrapositiva, ¿no? Y esa es la clave. Probar que si no son ajenas, es decir, que si esto no es el vacío, entonces son iguales, ¿no? Si su intersección es no vacía, entonces son iguales, es la contrapositiva. Y es más fácil de demostrar, simplemente hay que decir, bueno, tal vez sea lo que tiene un poco más de chiste. De nuevo, si la intersección es no vacía, pues hay un elemento ahí, ¿no? Y recuérdense que A y B aquí son clases de equivalencia. Entonces tenemos la clase de equivalencia de un elemento A y la clase de equivalencia de un elemento B. Y entonces, si tenemos un elemento X en la intersección, significa que están las dos clases de equivalencia. Entonces está relacionado con los dos. Si ahí usamos simetría para voltear uno, ya nos queda que A está relacionado con X y X está relacionado con B. Por transitividad eso nos da que A está relacionado con B. Y eso ya nos da que A es un elemento de la clase de equivalencia de B y B es un elemento de la clase de equivalencia de A, por un argumento análogo. Y de ahí ya es un detallito técnico probar que tienen que ser iguales las clases de equivalencia. Hasta ahí no lo hemos probado. Hasta ahí se prueba que A es un elemento de la clase de equivalencia de B y que B es un elemento de la clase de equivalencia de A. Pero esto no significa que estas sean iguales, todavía hay que hacer un paso más. Pero pues es muy sencillo, de nuevo, nos tomamos cualquier elemento aquí, es doble contención. Si me tomo un elemento aquí, pues está relacionado con B, pero B está relacionado con A, entonces está relacionado con A. Y entonces ya X está acá, y viceversa para el otro lado. Se hace exactamente análogo, y ya nos da que las dos clases son iguales. Entonces ahí hay un par de detalles técnicos, intentan hacerlos y escribirlos bien, y si no salen me avisan y los revisamos. Y la última es que, ¿todo elemento está en alguna clase de equivalencia? Pues sí, ¿no? Ya dijimos que A siempre está en la clase de equivalencia de A. Entonces si yo me tomo cualquier elemento de X, pues está en su propia clase de equivalencia. O sea que está en alguno de los elementos de la partición, que en este caso es el cociente. Y pues ya acabamos, ¿no? Bueno, eso nos prueba técnicamente que el cociente, la unión del cociente está contenida en X. Perdón, lo contrario. Que X está contenida en la unión de la partición, ¿no? Que es el cociente. De nuevo, porque si nos tomamos cualquier elemento de X, pues está en alguna clase de equivalencia, que son los elementos de aquí, ¿no? Pero pues el retache es obvio porque todos los elementos de aquí son subconjuntos de la potencia de X, entonces al unirlos todos, pues unir subconjuntos de algo nos da un subconjunto de ese algo, entonces la unión de la partición siempre es subconjunto de X, ¿no? De nuevo, hay que escribir los detalles, pero confío en que ustedes puedan hacerlos y si no salen o si se atoran con algo o no saben cómo escribirlo, me dicen y lo revisamos. Y bueno, entonces, fíjense, eso de que toda relación de equivalencia induce una partición, no cualquier partición, sino su cociente es una partición, exactamente su cociente. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues fíjense, teníamos nuestro conjunto X partido en pedazos, ¿no? Ahí está nuestra partición de X. Y de nuevo, si pensamos que la partición son las clases de equivalencia, eso significa que cualesquiera dos puntos que yo me tome aquí están relacionados, ¿no? Si me los tomo en un pedacito, están relacionados y eso significa que tienen
son casi indistinguibles, no tienen las mismas propiedades que me interesan. Y entonces la idea del cociente es decir, bueno, yo que tengo esta partición, ahora el conjunto cociente, lo que estoy pensando es, en vez de pensar en todo este conjunto, que es como un mapa dividido así, lo que voy a hacer es fijarme nada más en un punto por cada región. Un punto por cada una de las regiones en las que queda dividido X. Y ese va a ser como mi representante estándar, ¿no? Y entonces la forma de hacerlo formalmente es con la clase, en vez de fijarme en un elemento, me voy a fijar en la clase de equivalencia completa y esa la voy a pensar como un solo punto, como un solo objeto. Y entonces ahí ya todos los que se parecían a este elemento, a cualquier elemento de aquí, todos eran idénticos, quedan colapsados en un solo objeto, ¿no? En un solo punto. Entonces ya voy a poder decir que es el único que tiene esas propiedades, ¿no? Pues es una idea muy interesante porque de nuevo los cocientes nos permiten hacer que ciertas cosas sean las únicas con alguna propiedad. Y eso es muy útil en matemáticas, muy muy útil. Y aparece en todos lados. Pero bueno, si se acuerdan del teorema que seguramente probaron en álgebra superior, no solo era que toda relación de equivalencia induce una partición, sino que cualquier partición induce una relación de equivalencia. Esto enunciado en nuestros términos, ¿cómo sería? Pues diría algo así como que si yo tengo mi partición, tengo mi conjunto X y una partición P de X que cumple estas 4 propiedades. Entonces, yo puedo construir una relación de equivalencia R de tal forma que su cociente sea exactamente la partición de la que yo empecé. Es decir, cualquier partición es el cociente de alguna relación de equivalencia. Pues ¿cómo construye esa relación de equivalencia? Pues digamos que esta es mi partición. Yo voy a decir que dos elementos de X están relacionados si y solo si están en el mismo cacho de la partición. De nuevo, como son ajenos a pares, pues ese cacho tiene que ser único. Y de ahí va a salir todas las propiedades de relación de equivalencia, ¿no? Todo elemento va a estar relacionado a sí mismo porque, pues de nuevo, solo puede estar en un cacho de la partición. Si dos están en el mismo cacho de la partición, pues al voltearlos siguen estando en el mismo cacho de la partición. Y si uno está en el mismo cacho de la partición que otro y ese otro que un tercero, pues el primero va a estar en el mismo cacho de la partición que el tercero. Entonces, de nuevo, esto también intenten enunciar el teorema ustedes y demostrarlo, el regreso. Que cualquier partición es el cociente de alguna relación de equivalencia. Y esto es para que ustedes se peleen un poco porque luego si uno no trabaja con los cocientes y las clases de equivalencia y demás, uno no se da cuenta de dónde salen los problemas realmente. Entonces quiero que lo intenten escribir ustedes, que piensen cómo escribir el teorema bien bonito, de cómo demostrarlo con todo el cuidado del mundo. Pero no, si tienen algún problema, lo platicamos y vemos exactamente dónde está la falla o qué no se está entendiendo. Y bueno, por ahora esto es lo que quería que platicáramos sobre relaciones de equivalencia. La intuición a veces es un poco difícil, tal vez después veamos más ejemplos para que se acostumbren a esa idea de, especialmente el cociente, creo que es algo raro, porque es decir, tengo muchos objetos muy parecidos, quiero que solo uno para representarlos a todos, pero en vez de tomarme uno de esos elementos, me voy a tomar al conjunto de todos esos elementos y ese va a ser el representante. Entonces eso es un poco contraintuitivo, un poco extraño al principio, pero uno se acostumbra, ¿no? Y al final funciona muy bien. Pero bueno, luego lo seguimos platicando. Por ahora esto es lo que quería que supieran de relaciones de equivalencia. Que es, de nuevo, no me canso de repetirlo porque es bueno que lo sepan. Aparecen en todos lados, ¿no? Uno de repente ya las ve hasta en la sopa. Entonces es importante que se familiaricen con ellas, que si hay dudas, especialmente sobre el conjunto cociente, me digan y las resolvamos, porque les va a hacer más fácil la vida en el futuro. Créanme, yo sufrí con eso, yo sufrí con no entender qué era el conjunto cociente.
Y me costó mucho trabajo entender. Porque si así es medio extraña esta idea de que al conjunto lo voy a pensar como uno solo de estos objetos, pues imagínense cuando uno ya le da más estructura, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos a la próxima. Quiero que empecemos a hablar de órdenes parciales, que es otra forma de dar estructura, y también son relaciones binarias, y también aparecen en todos lados. Entonces vamos a seguir con eso. Nos vemos a la próxima.